hay temas que a veces nos pasan desapercibidos hasta que los necesitamos. No importa que seamos profesionales, que trabajemos en áreas que de una u otra manera tal vez, de manera lógica deberíamos saber lo que es. Sin embargo, hasta que no necesitamos a un profesional de esa específica disciplina, no sabemos de qué se trata. Podríamos hacer el experimento y preguntarle a 10 profesionales que no sean del derecho, ¿qué es el derecho inmobiliario? Y nadie sabe. Tal vez alguien más atrevido se atreva a tratar de hacer pininos, pero realmente no. Y sin embargo, yo diría que es una materia tangencial que todos los dominicanos deberíamos conocer. Un experto en el área, un doctor realmente preparado, educado, formado para hablarnos de este tema y de otros temas más que le tengo aquí para conocer. Tiene un apellido cortito, no muy común en República Dominicana, aunque los que son del área del sur corto, como San Cristóbal, se acordarán que hay una calle que lleva el nombre de su bisabuelo y lleva el apellido. Hablamos con el doctor Héctor Aliés esta noche, experto en Derecho Inmobiliario. Muchas gracias, querido. Gracias por estar aquí. Gracias, Taína, a ti por la invitación. Y te digo que también mi otro apellido es corto, porque es Rivas, de Moca, o sea que son dos apellidos cortos. Y ahí sí hay muchos en la zona de Juan López Moca. Sí, son muchos los Rivas. Los Rivas, pero los Aliés son pocos. Así es. Doctor, ¿qué es el derecho inmobiliario? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes en República Dominicana deberían conocer nada más las empresas? ¿O los ciudadanos de a pie, de una u otra manera, el desconocimiento de lo que son, por lo menos, los conceptos básicos de derecho inmobiliario, al no conocerlo, pueden estar perjudicados? Bueno, primero me encanta la pregunta. Es la primera vez que me dicen qué es el derecho inmobiliario en una entrevista de este tipo. El derecho inmobiliario no es más que esa rama de las ciencias jurídicas que se ocupa de las normas, principios y procesos que regulan las relaciones jurídicas que tienen como objeto un inmueble. ¿Público o privado? No, un inmueble. Un inmueble. Un inmueble, no importa de quién sea. Exacto. Ahí ya los inmuebles pueden pertenecer a personas físicas, a Taína, a Héctor, a un matrimonio, al Estado como un bien público, pueden ser de una empresa como un activo, un bien de familia, exacto. O sea, hay muchas aristas. Pero lo importante de esto de que ¿quién tienen roce con el derecho inmobiliario? Y yo siempre he definido en mis cátedras universitarias todo el mundo. Y hace poco decía que aunque no se quiera entender como tal, porque se habla que el derecho civil es el derecho común, y de ahí se desprende el derecho inmobiliario, aunque para mí ya se ha diluido la frontera entre el derecho público y el privado, y hay algunos que gozan de una normatividad propia que le genera cierta, digamos, independencia en cuanto a disciplina jurídica, como lo definiste. Y es todo el mundo, el derecho de la gente. El derecho aspiracional de la gente es el derecho inmobiliario. La gente trabaja para tener un inmueble, para tener su casa, para comprar un inmueble. Lo que divide a las mejores familias es una sucesión con inmueble. Cuando no hay un inmueble, Taína, esas sucesiones se resuelven rápidamente, no hay traumas. Pero que la tierra en tal sitio, que en tal loma, que vea el mar, que el frente, que la vista, que todo esto, entonces eso divide hasta los mejores hermanos. Los negocios. Lo viví. Mis padres eran precisamente abogados que se dedicaron al área de tierra y eso era terrible. Claro, entonces eso ha sido un área también históricamente en nuestro país que se ha ido, digamos, superando, atacada por los fraudes por mucho tiempo, que también se mantiene en la informalidad, con mucho desconocimiento porque es un área muy técnica que conlleva tanto la parte de las mensuras, de la medición de la tierra, la parte registral ya de lo que la gente, el certificado de título y toda esa parte que puede derivar en algún conflicto judicial, la gente no lo entiende. Pero volviendo a tu pregunta, es ese derecho aspiracional, ese derecho de lo que la gente quiere, de lo que la gente busca. Pero todo negocio se realiza en un inmueble. Un inversionista que desarrolla un proyecto turístico, habitacional,
comercial, una plaza, luego vienen los alquileres y todo esto, se realizan en inmuebles. Todos vivimos en inmuebles. Estamos en un inmueble en este programa y en esta planta televisiva. Es decir, todo gravita para mí en torno a inmuebles. Hay asuntos en los que no nos vamos a involucrar, pero de una forma u otra siempre hay un vínculo o una relación con un inmueble. No sé qué tanto conocimiento usted pueda tener de este hecho, pero mi familia materna es de Samaná y en un momento determinado a los científicos de la época se les ocurrió llevarle a Balaguer la idea de transformar el pueblo de Samaná, de ser un pueblo con un valor histórico increíble. Sí. Lo destruyeron de repente. Yo era muy pequeña y vi a mi abuelita sufrir con una enorme casa de casi 17 cuartos para dormir, con área del mar, el mar entraba. Mi abuelo, mi bisabuelo era holandés y se había establecido en Curazao y había traído muchas técnicas, tenían aljibes con agua que llegaba a la casa, o sea, había un valor tal vez sentimental, pero también práctico, que funcionaba. Al momento de tasar todas las propiedades en Samaná, sí, realmente le dieron centavos, pero eso no fue lo peor. Lo peor es que todavía el día de hoy, a muchas de esas familias, incluyendo la mía, no las han indemnizado. Esas tierras se quedaron en el Estado y luego funcionarios de diferentes épocas las manejaron, etcétera. Pero al día de hoy se tiene la idea de que espacios que eran propiedad del pueblo de Samaná, del Estado dominicano, de la sociedad dominicana, se diluyeron. Así ha pasado en otras partes. Es famoso el asunto de las tierras del CEA, que se la han han rifado en todos los gobiernos, correcto, todo el mundo, donde quiera aparece un oficial de alto rango que tiene 10.000 tareas de tierra por aquí, por allí, etcétera. ¿Podrá República Dominicana en algún momento, así como ha avanzado en otras áreas del derecho, porque realmente hemos avanzado en muchas áreas del derecho, en el área del derecho inmobiliario, usted ve futuro en República Dominicana? Sin Mira, hablar de este gobierno ni del otro, de manera general, eso no entra. De la sociedad. Mira, empiezo por el final. Ya no es futuro, es presente. Tenemos un sistema registral que llegó en 1920 con los norteamericanos. Luego una ley de 1947 de registro de tierras que se derogó en el año 2005. La ley 108-05 de registro inmobiliario ha venido transformando la práctica. Ya para mí ha alcanzado la madurez necesaria para igualmente ser reformada y fortalecida, vivida la experiencia producto, correcto, de estas reformas con el Banco Interamericano, exacto, de Desarrollo. Sí. A nivel normativo están las normas ahí y se ha avanzado. Ya se tienen herramientas que no existían anteriormente. Así es. Ya ahora hay unos controles cartográficos y parcelarios, catastrales que no se tenían anteriormente. Así es. Ya el papel donde constan los derechos, ese duplicado del dueño, ese certificado de título, es un papel de seguridad, que tiene medidas de seguridad que muchas personas desconocen, pero así ya es. No existe esas falsificaciones, exacto, como antes. Exacto. Ahora, otro es el problema de los polos turísticos como Samaná. Ay, le iba a decir eso. Igual Samaná, Bahía de las Águilas, Samaná, por ejemplo. Ya harto conocido lo de Bahía de las Águilas y el sur, que gracias a Dios se pudo recuperar por el esfuerzo de mucha gente responsable y comprometida, y ya se va a desarrollar y se está desarrollando. Pero pasa en Higüey, no ha sido fácil el desarrollo de Bávaro, Punta Cana. Pasa lo mismo en Puerto Plata, pasa lo mismo en Montecristi. Todos los terrenos que dan al mar generan esa proliferación de situaciones donde han existido litigios importantes, pleitos entre familias, reclamaciones, algunas legítimas y otras no, asentamientos irregulares, expropiaciones irregulares no indemnizadas por parte del Estado, ventas a precios irrisorios, porque usted mencionaba instituciones del Estado
que históricamente han fallado, o sea, no es algo de uno u otro gobierno, es que no han funcionado como entidades tenedoras de inmuebles y que necesitan recomponerse y reorganizarse para poder llevar de manera apropiada todo lo que implican los bienes públicos, tanto el dominio público como los bienes del dominio privado del Estado. Entonces, se generan esas situaciones. En Samaná han existido problemas importantes. Cuando esta ley empezó, que inició su vigencia en el año 2007, se descubrieron al poco tiempo una proliferación en Samaná de superposiciones o solapamientos. Gente que ya había saneado o deslindado en un lugar y las personas desplazaban su derecho de un lugar a otro. Pero eso se ha controlado, ¿cómo? Con la reducción y el control de la emisión de las constancias anotadas, las famosas cartas constancias. Exacto. Que son derechos, porciones de parcela que no sabemos dónde están, porque no tienen un soporte en un plano individual. No ha sido esa porción, ese terreno no ha sido medido, individualizado y determinado. Entonces la gente decía, no, mira, yo tengo una porción de 500 metros dentro de la parcela 5. Sabe dónde está, pero decía, no, para el frente de playa. Exactamente. Y así empezó, todo el mundo quiere lo que más vale. Claro. Y eso empezó generando. Pero ya ahora, ya los bancos no te prestan si no estás deslindado. Ya tú no puedes presentar una constancia anotada o porción de parcela, sino que necesitas necesariamente presentar un certificado de título debidamente deslindado o regularizado, porque hay otra actuación, además del deslinde, que es una palabra muy usada en la materia, que es la regularización parcelaria, que nos permite regularizar derechos de esa naturaleza, pero sin acudir al tribunal. ¿Por qué? Porque no hay objeción de los colindantes y de los otros cotitulares de constancia anotada en la misma parcela. Otro efecto que también se ha venido superando era lo de los terrenos comuneros. Esas comunas de aquel entonces que estaba todo indiviso y cuando se empezó a medir y a generar derechos, no cuadraba. Produjo conflictos, claro. No cuadraba, no equivalía a la cantidad de terreno. Entonces la tierra tiene una situación muy particular, que no pare. Por eso en el caso Valle de las Águilas había terrenos que fueron anulados hasta en el mar. Claro. Entonces la gente, estas herramientas tecnológicas, estos GPS diferenciales que utilizan los agrimensores, la georreferenciación que te da unas coordenadas por Google, que es un punto único en la Tierra, ya te va generando control frente a la papelería, a otras actividades, las alertas registrales, las certificaciones de estado jurídico. Y ahí es que va. Ya hoy en día, y yo siempre lo sostengo, el tema de las estafas inmobiliarias, que ha sonado mucho en los últimos tiempos, uno es por un régimen de consecuencias deficientes. Así es. El que comete un fraude en un proyecto inmobiliario debe de asumir las consecuencias. Claro que sí. Dos, la falta de información del ciudadano, de la gente. La gente compra donde sea. Claro. A mi oficina han ido gente, ¿y cómo te no? Yo firmé una servilleta, yo vivo en Nueva York, pero a mí me vendieron esto, y usted lo visitó, usted vio que había ahí, usted pidió los planos, usted pidió los permisos. Me llevaron y me lo enseñaron. Claro, me lo enseñaron, esto se veía muy bonito, yo fui a una feria y adquirí. Eso es un error. Entonces, y el tercer factor es la falta de asesoría. Dije régimen de consecuencias, dije falta de conocimiento, porque las normas están ahí, los procesos están ahí. Y el registro inmobiliario pone muchísimas herramientas a disposición de la gente que la gente o no conoce o no los usa. Y ahí falta, entonces viene el tema de la asesoría. Entonces busque una gente que le acompañe en el cierre de esta operación para que pueda hacerlo bien. Lea bien las cláusulas, un contrato que no sea leonino, dañino para usted, que sea equilibrado. Aprenda a adquirir inmuebles y a interactuar en el tráfico jurídico inmobiliario. Una pausa. Regresamos en breve.
hablamos de derecho inmobiliario con alguien que conoce la materia y que ha dicho en el segmento anterior que si usted no pudo verlo, lo podrá ver en el canal de YouTube, el doctor Héctor Aliés, que debe asesorarse con quien conozca el tema. Usted no tiene que conocer todos los galimatías que le pueden poner en un papel jurídico, pero busque quien se lo pueda interpretar, porque lo que empieza mal, termina mal. Doctor, hay mucha gente que te dice que tiene un acto de venta. No, yo no tengo título, pero yo tengo un acto de venta y yo lo tengo notarizado y legalizado y tengo testigos. ¿Qué tan seguro es tener para una propiedad un acto de venta, quizás con fecha de hace 15, 20 años, en un papelito, como usted dice, que en este momento ya no se sustenta, y no haber dado el paso para buscar el título en el registro de títulos? Antes la gente le tenía terror. Ahora dice que las cosas han mejorado mucho, pero hasta que uno no va no lo sabe. Claro. Mira. ¿Qué tal tiene de valor un acto de venta? De propiedades a veces de mucho peso. Un contrato de venta solamente en principio tiene efecto entre las partes hasta tanto se registre. Hay una máxima para los conocedores de la disciplina del derecho inmobiliario, que lo que no está en el registro no está en el mundo. Nuestro sistema por configuración no constituye el derecho a favor del comprador con la suscripción del acto. No es un sistema declarativo. Exacto. Es un sistema constitutivo. Hasta que no lo llevo al registro y el registrador de títulos constituye el derecho y dice, ya pasó de Taína a Héctor, Exacto. Taína sigue siendo la titular. Pedimos una certificación y Taína sigue siendo la titular. Exacto. Yo tengo que llevarlo al registro necesariamente. Pero esto tiene varios pasos. Luego de la suscripción, dependiendo de la operación y de los sujetos envueltos, necesito documentos adicionales para presentar un expediente. Debo de pagar el impuesto de transferencia. Hay otros en el tema del IPI que no lo pagan porque disfrutan de la exención, pero tengo que pagar el 3% del valor registrado en impuestos internos. Y luego me voy al registro de títulos de la localidad que se trate, de la ubicación del inmueble. Y ahí me constituyen el derecho. Si ejecutan la operación, me entregan mi certificado de título. Ahí ya sí podemos entender que estoy protegido por los efectos propios del registro. Exacto. Pero antes no. Entonces la gente, si usted dejó el contrato debajo del colchón, usted no tiene nada. Wow. Entonces se dan cuenta que usted no transfirió y lo pueden transferir otra vez. Se ve involucrado en un litigio. No menos cierto es que usted puede, en caso de judicialización, demostrar, mira, yo le compré a Taína. Yo tengo ahí un derecho tendente a registro, pero no registrado. Entonces toca entender que en nuestro sistema, en República Dominicana, en otros países puede ser distinto, pero en nuestro país... Hasta que usted no tiene su certificado de título, usted no tiene nada. Hasta que usted no registra, ese derecho no está en el folio registral, usted no tiene nada. Y estamos hablando desde una pequeña propiedad, como usted dice, su vivienda, el sueño de todo el mundo, por lo menos en República Dominicana, el sueño permanente, perenne, que le da tranquilidad a la gente, hasta una gran propiedad. Y yo he visto personas con propiedades de mucha valía sin registrar. Que no han registrado, que no han regularizado. Eso es escandaloso. Eso es así. No puedo dejarle ir sin preguntarle qué usted piensa de esta práctica que usted me dirá si estoy equivocada. Creo que inició en los gobiernos del PLD y lo ha continuado el presidente Abinader y ha dicho que le ha dado mucha satisfacción hacer esto, que es entregarle su título de propiedad a mucha gente que ha vivido en ese lugar, que compró, que quizás por derecho de tiempo, ese es su patrimonio, pero no tenía ese título. Y los presidentes lo han ido dando. Yo no sé si Balaguer lo hizo, yo no sé si en los gobiernos del PRD primero se hicieron, pero sí sé que fue una constante, o por lo menos fue bien destacado en los gobiernos del PLD,
Sí. No recuerdo tanto de Leonel, pero creo que de Danilo sí. Y el presidente Luis Abinader realmente ha seguido entregando esos títulos. Usted como especialista en el área, ¿qué usted piensa? Porque nosotros lo vemos desde fuera, nos sentimos muy bien cuando una persona, una viejita, dice por fin tengo mi título de mi casita. Los presidentes se sienten muy bien porque lo entregan y dan. Usted como experto, ¿esto es bueno? Mira, te respondo de la siguiente forma. Es bueno. ¿Y por qué? Primero, el trabajo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, que nació en el año 2012. Con la cual usted colaboró. Así es. Déjeme decirle lo siguiente. Ha venido a subsanar muchos de esos traumas de IAD, de SEA, de bienes nacionales y de instituciones que no lograron resolver ese problema a la gente. O sea, que ya por ahí es bueno. Pero también esto responde a una obligación constitucional. Porque el artículo 51 de la Constitución, en su parte capital, define el derecho de propiedad y lo establece. Pero luego, en el numeral siguiente, 51.1, da acceso y genera el derecho a la propiedad inmobiliaria titulada. Entonces, el Estado, al entender, convirtió esta disposición constitucional en una política pública. Crea esta comisión y que ha ido resultando. Eso ha adecuado a distintos órganos y ha generado una sinergia o una labor interinstitucional, y desde el registro inmobiliario se ha dado respuesta. Y ha ayudado también a cumplir esas metas desde tanto en gobiernos anteriores como en el actual del presidente Abinader, en darle respuesta a la gente. ¿Y por qué esto es importante? Porque la propiedad titulada, la propiedad registrada, genera oportunidades. Claro. Genera acceso al crédito. Exacto. Genera aprovechamiento de la tierra. Esa gente ya puede cultivarla en confianza. Claro. Puede buscar un préstamo en un banco. Entonces, eso se necesita. Puede hacerle una mejora. Por supuesto, sobre una base cierta y legítima. Exactamente. Entonces ya, y que nadie va a ir a quitarse o decir, no, mira, eso es mío, o un desaprensivo, porque no hay nada más paciente que un falsificador. Así y mismo esas bandas. Así Entonces, mismo. eso genera mayor certeza. Como quiera hay que cuidarse, el Estado está para el cuidar, y ese es el principio 4 de la ley 108-05. Pero la iniciativa que se ha continuado, y eso hay que celebrarse, porque yo soy pro la continuidad de la actividad administrativa y del Estado. Sí, no tiene que renacer cada 4 años así con mismo. cada gobierno partido. No tienen que inventar entonces, el agua si la tibia. titulación es buena desde el año 2012 a la fecha, entonces hay que apoyarla, no importa el partido o el color. Así y eso es bueno, porque le ha cambiado el semblante a muchas personas y a muchas comunidades, que esas instituciones, sin que se adoptara esto como una política del gobierno central, de esta comisión de titulación, no le hubiesen resuelto sus problemas. O sea que yo lo valoro positivamente y exhortar a que se continúe hasta que se cubra todo el espectro nacional respecto a lo que son tierras del Estado pendientes de titulación en favor de comunidades que lo necesitan. Doctor, muchísimas gracias. Voy a anunciar aquí, sin haberlo conversado con él, una segunda parte de esta entrevista donde vamos a hablar del derecho marítimo, hasta dónde un país tiene su frontera marítima, si no se puede mover, si se puede mover, cómo se cuida, los bienes patrimoniales que se tienen, por ejemplo, en el casco central, en el caso específico la zona colonial, de lo cual el doctor Aliés tiene mucho conocimiento. Así es que yo desde hoy les prometo a ustedes una segunda parte de esta entrevista, porque a los buenos siempre hay que cuidarlo. Continuamos con el desarrollo de este programa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Taina.